Mark Zuckerberg es un alienígena reptiloide. El creador de la famosa empresa Facebook, que ahora se llama Meta, es un horripilante ser al que todos deberíamos temer. Mark está controlado por la élite y ha llamado a su infernal proyecto Meta. Meta es la abreviatura de metaverso. Metaverso es un mundo digital creado con inteligencia artificial donde todo el mundo tendrá su propio avatar y su vida dependerá de la tecnología. Mark es descendiente de los Sangre Azul, una civilización espacial de la constelación de Tauro. El horrible plan de Mark es cambiar el mundo y hacerlo a semejanza de su planeta llamado Zuckerino. Debemos estar muy atentos al cambio de ciclo lunar. Los satélites de Mark pierden su efecto en luna nueva y aumentan la potencia en luna llena. Por eso debemos salir con paraguas los días de luna llena. Así las ondas electromagnéticas nos afectan tanto en nuestro... Hermanos, la gracia del Señor Ezequiel Jonás reina en sus corazones. Les estoy trayendo esta información acerca de este hombre científico, aclarando de que Mark Zuckerberg, el dueño de la empresa famosa llamado Facebook, es un reptiloide. ¿A qué se le dice reptiloide? A un reptil, según la escritura Levíticos, aclara que reptil es un animal que se arrastra en la tierra. Obviamente no se ve animal y es lo referente o es lo mismo que decir víbora o serpiente. Es lo mismo, lo sinónimo. Entonces estamos viendo estos hombres. Hay estudiosos que estudian la genética de los humanos, como David Icke, un científico que también aclara en sus escritos, en sus libros, de que estos hombres, los ricos de la tierra, los dueños de la tierra y los poderosos que se han posicionado en cada ministerio, en poder político, poder económico, poder religioso, son el mismo linaje. Entonces, este científico está aclarando de que Mark Zuckerberg es un reptil. ¿Por qué se dice? Jesús también lo dijo. Parece fuera un insulto, egoísmo, pero no se equivocan mucho, porque la escritura, Jesús también los insultó a unas personas líderes que se habían posicionado en los altos cargos del judaísmo, de la iglesia del pueblo de Israel en aquellos años. Mateo 23, versos 33. Oh serpientes, generación de víboras, ¿cómo evitaréis el juicio del infierno? Jesús les insultó, fuera como un insulto, pero si analizamos bien, estas personas investigan el ADN, de qué linaje son. Entonces, ya Jesús, sin estar analizando el ADN, que no con métodos microscópicos, no sé, bueno, Jesús ya leía el corazón, tenía un don de escudriñamiento de qué raza eran estas personas. ¿Y a quiénes les ha llamado raza de víboras, ¿no? O generación de víboras? El apóstol, Juan Bautista también los insultó. Mira, y no es porque es un insulto, porque sabía qué sangre llevan en sus venas estas personas. Vamos a ver a quiénes les dijo. Mateo 3:7 dice, y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, decíales, generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Dice. Entonces les ve, dice, a los fariseos y a los saduceos, eran pues los líderes que dominaban, pues tenían poder en los altos cargos, ¿no? Tenían cargos de sacerdotales, cargos eclesiásticos. Entonces ellos, pues, a ellos les había insultado, o sea, quiere decir, ellos eran raza. ¿Por qué razón? ¿Por qué les dijo generación de víboras? Ahora hay que ver, según la escritura hay que ver. En la escritura si nosotros investigamos, está escrito en primera de Juan capítulo 3, verso 10, dice, en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea, quiere decir, hay dos razas en este mundo. Raza de Dios y la raza del diablo. ¿Por qué razón hay generación de la raza del diablo?
Libro de San Primera de Juan 3:12 dice, no como Caín que era del maligno y mató a su hermano. Investigando un poco del linaje, de la simiente, que Caín no era, dice, hijo de Adán, sino dice nada más hijo del maligno. ¿Por qué razón era hijo del maligno? ¿Quién es este maligno, este hombre? ¿Quién es este malo? Libro de Proverbios, capítulo 6, versos 12 dice, y el hombre malo, el hombre depravado, anda en perversidades de boca. Dice, ese maligno era un hombre, dice. O sea, Caín era un hombre, obviamente, ¿no? Obviamente le ha engendrado un hombre, pero este hombre que es malo, maligno, ¿quién es? Libro de Mateo, capítulo 13, versos 28. Vamos a ver. Libro de Mateo, capítulo 13, versos 28. Dice, y él les dijo, un hombre enemigo ha hecho esto. Ese hombre, ese maligno, que era el papá de Caín, era un hombre. Ese hombre es un enemigo. Ese enemigo, ¿quién es? Libro de Mateo capítulo 13, versos 39. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Ahí está. El enemigo que la sembró es el diablo. O sea, como acá la escritura dice en parabólico, la sembró, dicen. En otras palabras, por no decir, lo engendró el diablo. ¿Cómo sabemos que lo ha engendrado? En aquellos tiempos, pues, el libro de Génesis, Eva dice, una serpiente me ha engañado, dice. Mira, hasta ahorita no entendemos tal vez, pero una serpiente me ha engañado, dice. Génesis capítulo 3, verso 13. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es esto lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. La serpiente le ha engañado para que coma el fruto prohibido. O sea, en Mateo dice, la sembró, dice. Por no decir, tuvo relaciones, ¿no? De coito. Entonces, esa serpiente, ahora si algunos no entienden qué es esa serpiente, pues no. Bíblicamente, más claro, dice ya, para entender más claro, el libro de Mateo, Apocalipsis capítulo 12, versos 9. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Ahí está. El enemigo que la sembró es el diablo, dice. Y aquí testifica en este texto que el diablo y Satanás es serpiente. Y ese engañó primeramente a Eva, ahora engaña a todo el mundo. Le dijo que no va a morir. Entonces le engañó. Entonces quiere decir Caín es hijo engendrado de la serpiente antigua que es el diablo. Por eso, primera de Juan capítulo 3, versos 10, dice, son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces, estamos viendo, hermanos, que los hijos del diablo son la raza de serpientes. Entonces, estos científicos estudian la ingeniería genética de todo linaje, qué razas son, de dónde son. O sea, ellos no le estudian tal vez la escritura, pero lo estudian la genética de cada persona, de cada carne, cada sangre. Por eso toda sangre de cada persona no es lo mismo. Entonces quiere decir, como un ejemplo estamos viendo aquí, este hombre Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, de la empresa Facebook, es un hijo del diablo, es hijo de la serpiente antigua. Entonces, así como él, Jesús le dijo a los fariseos y a los saduceos que también es serpiente, generación, raza de víboras. ¿Ve? Tiene pues un ADN del linaje legítimo del diablo. Y en el libro de Enoch dice, su gente de los ángeles caídos, los vigilantes, fueron los que se casaron con las hijas de Caín, y por ahí es donde se engendraron más hijos de los enemigos.
Entonces, estos hijos, raza de serpientes, otros lo investigan, incluso Bill Clinton, Hillary Clinton, son también personas que tienen ojos de reptiles, sangre de reptiles. David Icke estudia de que estos hombres se han posicionado en todos los cargos más altos. Ya estamos viendo, según la escritura, en el cargo religioso santo donde estaban sentados estos fariseos y estos saduceos. Dice, libro de Mateo capítulo 23 versos 1. Entonces habló Jesús a las gentes y a los discípulos diciendo, 2. Sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Entonces estos escribas, que Juan Bautista les llamó generación de víboras, escribas, fariseos, esos fariseos son hipócritas, dice. Entonces, estos fariseos saduceos estaban sentados en los cargos altos donde gobernaban los líderes buenos. Entonces, ahora en este tiempo igualito, puede que esté sucediendo así, según la escritura, quiere decir en la cátedra de Ezequiel, en la Imimpu también. Eso también hay que tener cuidado, hermanos israelitas, hermanos, por eso hay oposición contra el nombre del Señor, como antiguamente los fariseos saduceos contradecían a Jesús. Eran opositores, enemigos de Jesús. Ahora hay también, entonces quiere decir, posiblemente hay escribas, fariseos, saduceos, que están también, por eso dice la escritura Judas 4, están infiltrados. Entonces quiere decir en los cargos políticos como en la presidencia, en el Congreso, en el ministerio político, ministerio de agricultura, ministerio, no sé, de económico, del militar. Ahí están posicionados, y en cada país, por ejemplo, los dueños de los bancos mundiales como del Fondo Monetario Internacional, el Banco Vaticano, allí están posicionados la raza de esta gente. Y sus líderes son los dueños de los bancos mundiales más grandes que administran los dineros de cada país. Entonces, por ejemplo, en el poder religioso también está posicionado. En el poder religioso, como es la religión más grande del mundo, el libro de Jeremías capítulo 8 versos 17. Porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpiente basiliscos, contra los cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. Entonces quiere decir, ¿por qué dice basílicos? Porque se refiere, por ejemplo, muchos le llaman a la Basílica de San Pedro, ¿no? A la iglesia más grande que se encuentra en Roma. Entonces, quiere decir a los líderes religiosos de la católica también de repente son serpientes, porque la escritura lo dice. La Biblia lo está diciendo, que dice serpientes basílicos. Entonces, así en la religión y en la política igual están posicionados esta gente que son reptiloides. Y su finalidad de este Mark Zuckerberg es pues, la finalidad es utilizado por la élite, que son también otros reptiles más mayores, superiores. Su finalidad es convertirlos en la sangre azul, dice, sangre azul, y llevarla a su planeta Zuckerino. Bueno, esto ya es otra investigación de los astros, ¿no? Pero su finalidad es también utilizar el meta. ¿Para qué? Dice, según la escritura, con la inteligencia artificial, a la gente los quiere convertir en víboras también. Libro de Jeremías, capítulo 10, versos, Jeremías capítulo 10, versos 22. He aquí que voz de fama viene y alboroto grande de la tierra del Aquilón, para tornar en soledad todas las ciudades de Judá en morada de culebras. O sea, no solo a la gente, a los hijos del diablo, quiere adueñarse, o son su propiedad de estos líderes. Sí, o no son su propio, no son su linaje nada más, sino también a los judíos, netamente judíos en espíritu y en carne, a la morada de Judá, dice, quiere convertirlos en morada de culebras. En otra Biblia dice morada de chacales. O sea, quiere decir esclavos, cautivos,
títeres de este Mark Zuckerberg. Entonces estamos viendo, hermanos, no es cualquier anuncio, no es cualquier información, tenerla en cuenta. Cuando usted se va a casar, tener en cuenta con qué sangre, de, de qué raza vas a juntar a tus hijos. Eso hay que tener en cuenta. Uno por querer mejorar la raza, bueno, ya eso sería y entrar a la gente que son racismos, porque son blancos o porque son no rubios, algunos trigueños, algunos latinos quieren mejorar su raza y de repente no saben con qué sangre de raza, linaje, de qué hombres están queriendo mezclar, y eso hay que tener en cuenta. Por eso el Señor Ezequiel, por eso en la Escritura clara, no hay que juntar nuestros hijos con la gente que van en pos de dioses ajenos. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. Por gusto no es los estudios, que no hay que juntar nuestros hijos con otra generación que no sea, por ejemplo, del pueblo de Dios creyente en el Señor Jesucristo, que era en la primera vez, y ahora en creyentes en el Señor Ezequiel Jonás. Los hijos del Señor Ezequiel Jonás son los que tienen que hacer obras justas, y por ahí se va a hacer conocer, según el análisis, genéticamente, que son de linaje de raza de Dios, y los demás que hacen obras malas son de la raza de las serpientes. Bueno, espero que les sirva de consejo acerca de este tema, de la raza de los serpientes. La gracia del Señor Ezequiel Jonás reine en sus corazones, amados amigos, hermanos, paz en sus corazones.